Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy. Soy y estoy aquí con otra dosis de noticias que, les aseguro, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y, de hecho, a nivel internacional, porque nuestros protagonistas tienen un alcance gigantesco. El título lo dice todo: 27 de noviembre de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, han leído bien. Tenemos información de último minuto, o al menos información que ha generado un revuelo tremendo, y aquí vamos a desgranar todo. Prepárense porque esto promete ser una montaña rusa de emociones. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, especialmente cuando se trata de las noticias más candentes del momento. Además, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Un clic y ya son parte de esta Amazing familia. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La fecha clave, 27 de noviembre de 2025. Un día que para muchos fanáticos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, se ha convertido en sinónimo de sorpresa, de incredulidad, y para algunos, quizás de alegría. Se ha rumorado, se ha especulado y ahora parece que algo concreto, algo impactante, ha salido a la luz. ¿De qué se trata? Bueno, hasta ahora la información oficial es escasa, pero las filtraciones, los rumores de pasillo, y las declaraciones sutiles de personas cercanas, nos dan una idea clara de la magnitud de esta noticia. Y cuando digo impactante no estoy exagerando. Estamos hablando de un giro inesperado en sus vidas personales y profesionales, algo que podría redefinir sus trayectorias e incluso, como muchos desean, su relación. Primero, recordemos brevemente quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que quizás se unan a nosotros por primera vez o para refrescar la memoria, Hande Erçel es una de las actrices turcas más queridas y exitosas, conocida por su carisma, su belleza y sus interpretaciones memorables en series como Love is in the Air y The Butterfly Effect. Por otro lado, Kerem Bürsin es un actor igualmente popular, con una legión de seguidores que lo adoran por su talento, su estilo y, por supuesto, por su papel en Love is in the Air junto a Hande. Una serie que no solo catapultó sus carreras, sino que también encendió la chispa de innumerables rumores de relación entre ellos. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable. ¿Quién no recuerda sus escenas, sus miradas, esa conexión tan especial que hizo que millones de espectadores se enamoraran no solo de sus personajes, sino de ellos como pareja en la vida real? Durante el rodaje de Love is in the Air, los rumores de su relación sentimental se dispararon y, aunque en su momento ambos mantuvieron un perfil bajo, con el tiempo terminaron confirmando su noviazgo. Fueron una de las parejas más mediáticas y queridas, y su ruptura, que ocurrió también en su momento, dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Y aquí es donde entra la noticia del 27 de noviembre de 2025. El titular es deliberadamente enigmático, ¿verdad? La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Eso nos deja pensando, ¿verdad? ¿Qué podría ser tan sorprendente? Podríamos estar hablando de reconciliación, de un nuevo proyecto juntos que nadie esperaba, o quizás algo completamente diferente, algo que cambie el panorama de sus carreras de una manera radical. Vamos a adentrarnos en las posibles interpretaciones y los rumores que han estado circulando. Una de las teorías más fuertes y, por supuesto, la más esperada por un gran sector de sus seguidores, es la posibilidad de una reconciliación sentimental. Imaginen la euforia si Hande y Kerem volvieran a estar juntos. Sería el titular del año, sin duda alguna. Después de su separación, ambos han seguido caminos separados, pero la conexión y el cariño que demostraban públicamente nunca terminaron de desvanecerse en la mente de los fans. ¿Podría ser que el tiempo, la distancia y la madurez les hayan llevado a reencontrarse? El 27 de noviembre de 2025 podría ser la fecha en que este tan ansiado reencuentro se haga público. Pero, ¿qué tan probable es esto? Hay señales, pequeñas pistas que, analizadas con lupa, podrían apuntar en esta dirección. Hemos visto interacciones sutiles en redes sociales, comentarios que parecen tener segundas intenciones, e incluso comentarios de amigos en común que alimentan esta esperanza. Además, ambos son artistas que aprecian el trabajo del otro, y es natural que mantengan una relación cordial.
Pero, ¿una reconciliación amorosa? Si fuera así, la noticia sería recibida con un estallido de alegría en sus plataformas. Por otro lado, la noticia podría estar relacionada con un proyecto profesional. Hande y Kerem son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, y trabajar juntos nuevamente sería un sueño para muchos. ¿Podría ser una nueva serie, una película, o incluso un proyecto internacional? Ambos han demostrado su versatilidad y su talento en diferentes géneros, y una colaboración entre ellos sería, sin duda, un éxito garantizado. Podría tratarse de una producción que reúna a todo el equipo de Love is in the Air, quizás una secuela o un spin-off, algo que les permita revivir la magia que crearon juntos. O podría ser algo completamente nuevo donde interpreten personajes distintos, explorando facetas que aún no hemos visto de ellos. Imaginen el impacto de una película juntos, o una serie que sea el evento televisivo del año. Las expectativas serían altísimas, y estoy seguro de que los ratings se dispararían. La química que demostraron en Love is in the Air no fue solo actuación, era algo palpable que traspasaba la pantalla. Si tuvieran la oportunidad de recrear esa chispa en un nuevo proyecto, el público estaría eternamente agradecido. El 27 de noviembre de 2025 podría ser el anuncio oficial de este ambicioso proyecto. Pero como mencioné al principio, la noticia es impactante. Y eso puede tener connotaciones tanto positivas como negativas. ¿Podría ser algo que cambie radicalmente sus carreras de una manera que nadie esperaba? Por ejemplo, un cambio de género radical. ¿Un papel que los aleje por completo de sus imágenes actuales? ¿O quizás un retiro temporal de la actuación para dedicarse a otras pasiones? Hande ha mostrado interés en el arte y el diseño, y Kerem ha explorado también otras facetas como la producción. Otra posibilidad, aunque quizás menos deseada por los fans de su posible relación, es que la noticia sea algo relacionado con sus vidas personales, pero de una naturaleza diferente. Quizás uno de ellos anuncie un compromiso con otra persona, o un embarazo. Si bien esto sería una noticia personal, dado su estatus de celebridad, sin duda impactaría a sus seguidores. Sin embargo, considerando el tiempo transcurrido desde su ruptura y la forma en que ambos han manejado sus vidas privadas, un anuncio tan trascendental en una fecha específica sería ciertamente sorprendente. Lo que sí es seguro es que esta noticia, sea cual sea su naturaleza, tiene el poder de generar un debate masivo. Las redes sociales se encenderían, los foros de fans estarían ardiendo, y los medios de comunicación no dejarían de hablar de ello. Hande y Kerem son figuras públicas con una influencia considerable, y cualquier noticia que los involucre genera una repercusión inmediata. Ahora pensemos en las fechas. Estamos hablando del 27 de noviembre de 2025. Esto nos da un margen considerable para especular y para que las pistas se vayan desvelando poco a poco. Si este vídeo se publica antes de esa fecha, entonces estamos en el momento de la anticipación, de tratar de descifrar las señales y de preparar a la audiencia para lo que pueda venir. Si por el contrario la fecha ya pasó y la noticia es pública, entonces estaríamos analizando lo que sucedió y su impacto. Dado el formato del título, parece que estamos en un punto de anticipación o justo en el momento en que la noticia empieza a gestarse. Mi recomendación para todos ustedes, nuestros fieles seguidores, es que estén atentos. Estén atentos a las redes sociales de Hande y Kerem, a los medios de comunicación turcos, y por supuesto, a nuestro canal. Nosotros nos comprometemos a traerles la información más precisa y actualizada tan pronto como esté disponible. No quiero que nadie se quede fuera de esta conversación. Consideremos también el contexto de sus carreras. Ambos están en un momento de gran madurez profesional. Hande ha demostrado una evolución impresionante como actriz, asumiendo roles cada vez más complejos y desafiantes. Kerem también ha seguido explorando diferentes proyectos y ha demostrado su ambición en la industria. Una noticia que los involucre a ambos, sea cual sea, sin duda marcará un hito en sus ya brillantes trayectorias. Podría ser un nuevo capítulo, una reinvención, o un regreso triunfal. Y hablemos del poder de la fanaticada. Los fans de Hande y Kerem son increíblemente apasionados y leales. Han estado apoyándolos en cada paso, celebrando sus éxitos y lamentando sus separaciones. Si esta noticia es un reencuentro, la celebración será masiva. Si es un nuevo proyecto, la expectativa será efervescente. Si es algo que los aleja del ojo público, habrá tristeza,
pero también respeto por sus decisiones. La energía de sus fans es un factor importante a tener en cuenta. Para concluir, y antes de pasar a la fase de agradecimientos y llamados a la acción, quiero resumir lo que hemos hablado. El 27 de noviembre de 2025 es la fecha marcada en rojo. La noticia sobre Ander Cell y Kerem Bürsin es calificada como impactante, lo que abre un abanico de posibilidades, desde una esperada reconciliación sentimental hasta un revolucionario proyecto profesional, o incluso un cambio radical en sus vidas. Lo único seguro es que algo significativo está por suceder, o ha sucedido, que está generando una enorme expectación. Lo que sí les puedo decir, y esto es importante para ustedes, nuestros seguidores, es que la información que ha llegado a nosotros, aunque todavía no confirmada oficialmente, apunta a algo de gran envergadura. La manera en que se está manejando la comunicación, las pequeñas pistas que han ido apareciendo, todo sugiere que no se trata de un simple rumor pasajero. Hay algo concreto detrás de este titular. Y créanme, cuando tengamos más detalles, serán los primeros en saberlo. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de corazón que lo hayan encontrado tan intrigante y emocionante como yo. Ha sido un placer desglosar estas posibles noticias con ustedes. Antes de que se vayan, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hoy. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir buscando la información más relevante y a compartirla con ustedes de la mejor manera posible. Y ahora, el momento que todos esperan. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que sea esta impactante noticia? ¿Se imaginan a Hande y Kerem de nuevo juntos? ¿O quizás están esperando un nuevo proyecto que los una en la pantalla? Déjenme sus teorías, sus esperanzas y sus predicciones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. La comunidad es lo más importante. Y si les gustó este vídeo, si disfrutaron de la especulación y la emoción, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a saber qué contenido prefieren. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Hande y Kerem, para que todos estemos enterados de lo que está sucediendo. Y si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse, y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de todas nuestras próximas actualizaciones. Gracias de nuevo por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y sorpresas. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.